Vamos a continuar el estudio que venimos haciendo de 2 Timoteo capítulo 3 y vamos a ir desglosando versículo a versículo. Vamos a comenzar con el versículo 6. Dice así: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y leamos también el versículo 7, dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Recordemos que estábamos hablando de los falsos maestros, aquellos hombres impíos. Y vamos a hacer un poquito de recordatorio de prédicas que la hemos dado con anterioridad. Y podemos decir que la emancipación cristiana de las mujeres trajo inevitablemente sus problemas. Hemos visto lo recluida que era la vida de las mujeres griegas respetables, cómo se las criaba bajo estricta supervisión y no se les permitía ver nada, oír nada, ni hacer preguntas. Como nunca aparecía, ni siquiera para hacer compras sin compañía, y no se les permitía ni siquiera asistir a una reunión pública, sin embargo, el cristianismo cambió todo eso. Pero, siempre hay un pero en estas situaciones de cambios. En estos tiempos de emancipación siempre hay un pero. Pero surgió una nueva serie de problemas. Era de esperar que algunas mujeres no supieran cómo usar su nueva libertad. La verdad que es difícil aprender a vivir en la libertad y saberla manejar correctamente. Era de esperar que algunas mujeres no supieran cómo usar su nueva libertad. Y ahí hubo falsos maestros que se aprovecharon rápidamente de esa situación para sacar sus ventajas. Recuerdo que en mi época de estudio pude hacerlo en una escuela universitaria donde se practicaba justamente la libertad, donde cada alumno tenía que autodisciplinarse. No estaban allí las secretarias, no estaban allí en los recreos ni en ningún momento escolar alguien que nos estuviera diciendo cómo debíamos hacer las cosas o cómo debíamos comportarnos. Entonces la idea que tenía esa escuela, las escuelas en sí universitarias, que eran algunas escuelas de mujeres y otras escuelas de varón, era justamente eso, que aprendiéramos a autogobernarnos, autodisciplinarnos. Y podíamos observar que era bastante difícil para aquellos que no tenían una base familiar sólida, para aquellos que no tenían una base religiosa sólida. Y como yo me crié en la iglesia siempre y bajo un régimen bastante constructivo en el hogar, no me fue difícil vivir en esa escuela porque yo ya tenía incorporado los códigos de vida, los reglamentos de vida, que eran acordes a los de la Biblia, acordes a lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero hay personas que no tenían códigos divinos, no conocían la Biblia y les era realmente muy, muy difícil vivir en ese sistema educativo. Tuvieron grandes problemas, quedaron rotuladas como las mujeres malas y quedó eso en el pensamiento de todos los que salimos de esa escuela. Qué triste, ¿verdad? Porque no hay mejor cosa que ser recordado de una buena manera. Entonces, esto justamente era lo que estaba pasando en estas épocas. Habían sido emancipadas las mujeres, pero debían enfrentarse a este problema donde realmente el cristianismo trajo ese cambio que era necesario, porque las mujeres no podían vivir de esa manera, donde al no poder ver ni oír ni hacer preguntas, no podían acceder al evangelio, no podían acceder a conocer la norma de vida cristiana que nos lleva a vivir en una libertad, porque justamente a eso vino Jesucristo, a traer una libertad que nos haga libres y verdaderamente libres. Entonces estas mujeres con el cristianismo se habrán puesto algunas muy contentas, pero surgieron otros problemas, donde
se introdujo la cizaña, estos falsos maestros que estaban así acechando a ver a quién podían devorar. Y en este caso fueron estas mujeres que se dejaron seducir por las enseñanzas de estos falsos maestros. Recordemos que los herejes del tiempo de Timoteo ejercían su malvada influencia de dos maneras. Debemos recordar que eran gnósticos, los venimos estudiando ya hace bastante tiempo, en las cartas paulinas casi en todas se los nombran, y que el principio básico del gnosticismo era que el espíritu era totalmente bueno y la materia totalmente mala. Ya hemos visto que esa enseñanza desembocaba en una de dos cosas. Los herejes gnósticos enseñaban, en primer lugar, que si la materia es totalmente mala, hay que practicar un ascetismo rígido y eliminar lo más posible todas las cosas del cuerpo. Recordemos un poquito, al eliminar todos los deseos de la carne, proponían conductas y comportamientos demasiado extraños, como por ejemplo comer mucha sal y no tomar agua para el cuerpo hacerlo sufrir de sed, o por ejemplo acostarse a dormir en el lindero de un precipicio, de un abismo, cosa que por más que tengas sueño no puedas reconciliar el sueño porque te caerías al abismo. O no higienizar tu cuerpo por un largo tiempo, al punto que dice que iban largando gusanos de su cuerpo, de la suciedad, de la inmundicia, y de esa manera el cuerpo era totalmente castigado. Y otras conductas raras también que tenían con el tema de la comida y otras cuestiones más, que nosotros hoy lo calificaríamos a eso, también lo dijimos, para una casta social muy baja, como la mendicidad, como las personas de calle, podríamos decir. Pero sin embargo, para ellos esto era como un estilo de vida religioso, para estos gnósticos herejes, en primer lugar. Y en segundo lugar, la segunda cosa era o que no les importaba lo que hagamos con el cuerpo y que se iban al extremo totalmente opuesto, y es que se pueden satisfacer sus deseos sin límites, porque no tiene importancia. No existían límites para ese otro pensamiento gnóstico. O sea que los gnósticos enseñaban estas doctrinas a mujeres influenciables. ¿Y cuál era el resultado de estas enseñanzas? Porque para toda enseñanza hay que ver el resultado. Si el resultado es bueno, la enseñanza ha sido buena. Si el resultado es malo, la enseñanza ha sido mala. Sabemos que estamos viviendo en un mundo bastante ultrajado, con pensamientos bastante distorsionados y contrarios a la Biblia. Pero en esos tiempos veamos lo que producían estas enseñanzas en estas mujeres. Y era que o la mujer interrumpía sus relaciones matrimoniales con su marido para dedicarse a vivir la vida ascética, mística, austera, esa vida sobria, o quedaba rienda suelta a sus instintos más bajos y se entregaba a toda clase de relaciones promiscuas, relaciones heterogéneas, mezclado, entreverado, algo bastante confuso. Entonces, en cualquiera de los dos casos, se destruía el hogar y la vida familiar. Ese era el resultado de estas enseñanzas gnósticas herejes. Destrucción del hogar, de toda la vida familiar. Qué triste llegarse a seducir con una doctrina tan destructiva. Y nos pongamos a pensar un poquito, hermanos, las doctrinas que se están enseñando hoy día, ¿qué están haciendo con el hogar? Se está fomentando y se está induciendo en el matrimonio a que haya una unidad de tal manera que el hogar no se desintegre, que la familia, que el matrimonio no se desintegre, o se está dando permisibilidad, todo es posible, todo es factible, llegando al punto de que ahora estamos tan igual como en los tiempos de esos herejes gnósticos que enseñaban dar libertad y rienda suelta a cualquier tipo de conducta que quisiéramos tener. Bueno, sabemos que ese tipo de pensamientos es posible que hoy en día un maestro como los tales de esos tiempos sigan ejerciendo una gran influencia indebida.
Porque sabemos que esos maestros acarrean multitudes y tienen una poderosa influencia. El mal siempre tiene una poderosa influencia. Y en nuestros tiempos está pasando lo mismo. Estamos viendo cómo hay muchas personas impresionables con situaciones porque pasan de un extremo al otro. Observen ustedes, yo me voy a remitir como mujer, pero también existe este comportamiento en los hombres. Mujeres que salen de la santidad como Dios manda que la vivan y se van al extremo totalmente opuesto, donde empiezan a vivir ya prácticamente una vida de libertinaje, donde todo está permitido, donde todo lo anterior es malo. La santidad es mala, la santidad es algo restrictivo, es algo que no se debe para estos tiempos usar, que está mal entendida, y de pronto se van a un extremo tan libre que están viviendo igual que el mundo. Cuando el Señor a nosotros nos ha dicho que debemos ser la luz de un mundo que está en perdición. Tenemos que marcar la diferencia radical, no similar, no ahí como entreverándonos con el mundo, que nadie se dé cuenta que yo soy cristiana porque me visto igual que ellas, me comporto igual que ellas, converso igual que ellas. Mi hogar puede llegar a ser igual que el hogar de ellas. Entonces tengamos cuidado, hermanos, porque lo que Pablo está enseñando acá es para nuestros tiempos también. Como algunos dicen, no, que la Biblia es para tiempos antaños, que hoy ya no aplica para estos tiempos. Pero sin embargo, observemos si no se están dando estas situaciones en el presente. Seamos realmente sinceros con nosotros mismos, no nos engañemos a nosotros porque obviamente sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Entonces nosotros mismos nos estamos engañando con esos pensamientos de decir que la Biblia no aplica para estos tiempos. Lo que Pablo enseñó y que se preocupó por dejar un buen discipulado para que eso se transmitiera de generación en generación, aplica para nuestros tiempos. Ha llegado a nuestros tiempos las enseñanzas de Pablo y deben ser recogidas, deben ser tomadas, deben ser asimiladas y practicadas, porque la palabra de Dios es viva en todos los tiempos. Entonces, fíjense en que el versículo 7, hablando de estas mujeres que se han dejado cautivar por estos gnósticos, estos maestros gnósticos, dice, estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. O sea que no sé qué sentido tiene que estén siempre aprendiendo, pero nunca lleguen a la verdad. Porque entonces, ¿qué están aprendiendo? Si nunca llegan a la verdad. ¿Qué le están enseñando si nunca llegan a la verdad? Ahora pasemos al versículo 8 y dice así: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimientos réprobos en cuanto a la fe. Fíjense qué duras las palabras contra estos dos ejemplos que Pablo da, Janes y Jambres, donde dice que resistieron a Moisés, un líder puesto por Dios, una persona ungida, elegido como el libertador de toda una nación. Sin embargo, se atrevieron a resistirlo a Moisés. Vemos que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se escribieron muchos libros judíos que desarrollaban las historias del Antiguo Testamento. En alguno de estos libros, Janes y Jambres figuraban extensamente. O sea, se hablaba mucho de Janes y de Jambres en esos libros. Estos nombres correspondían, según se cuenta, a dos magos de la corte del faraón que se opusieron a Moisés y a Aarón cuando estos iban a sacar a los israelitas de su condición de esclavos en Egipto. Fíjense, es que en realidad estaban resistiéndolo a Dios, porque ¿quién había dicho que los iba a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel? Fue Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se resiste a autoridades realmente puestas por Dios, porque no se está resistiendo al hombre en sí, al ministro, al dirigente en sí, se está
resistiendo directamente a Dios. Esto es lo que pasaba con Janes y Jambres, y al principio estos magos, porque así se los cataloga a estos dos hombres, podían igualar las maravillas que hacían Moisés y Aarón, pero al final fueron derrotados y desacreditados. En el Antiguo Testamento no se los menciona por nombre, pero se alude a ellos en Éxodo capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, versículo 7, capítulo 9, versículo 11. Podemos leerlo si queremos un poquito, recordar la referencia que se hacía de estas personas. Éxodo capítulo 7, leamos 11. Dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Vamos ahora al capítulo 8, versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Capítulo 9, versículo 11. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Observemos, hermanos, cómo primero se igualan a todos los milagros que Moisés realizaba, pero al final son avergonzados porque ya dice que no podían estar delante de Moisés. Y a veces nosotros nos podemos como seres humanos confundir cuando vemos a estas personas. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se igualan a nosotros. ¿En qué? En todos los regalos y los dones que Dios imparte en su eterna y grande misericordia. Entonces nos confundimos porque ellos también realizan lo mismo que nosotros y decimos, no, pero es que realmente están liberando, están sanando, están profetizando. Entonces llega la confusión y es por eso que muchos empiezan a seguirlos, a esos hechiceros, porque realmente ese es el nombre que la Biblia le da. Pero como Dios es justo, en su debido y determinado momento dice que son derrotados y desacreditados, porque aquí dice que esos hechiceros ya no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido que había en ellos y en todos los egipcios, a excepción del pueblo de Israel, que Dios los protegió de todas esas plagas, de todas esas situaciones que mandó como castigo a la nación de Egipto. Continuemos. Entonces vemos que toda una colección de historias se reunió alrededor de estos hombres, o de estos nombres, Janes y Jambres. Se dijo que eran dos siervos que acompañaron a Balaán cuando fue desobediente a Dios. Eso lo tienes en Número capítulo 22, lo puedes leer tranquilo. Vamos a continuar nosotros. Luego se dice que eran parte de la gran multitud mezclada que salió de Egipto con los israelitas. Éxodo 12:38. En tercer lugar, algunas historias decían que habían perecido al cruzar el Mar Rojo. Otras historias decían que fueron Janes y Jambres los que estuvieron detrás de que se hiciera el becerro de oro y que perecieron entre los que fueron muertos por aquel pecado, según Éxodo capítulo 32, versículo 28. Y otras historias decían que acabaron siendo prosélitos del judaísmo. Y entre todas las historias sobresale un hecho. Janes y Jambres llegaron a ser figuras legendarias que tipificaban a todos los que, en primer lugar, se opusieron a los propósitos de Dios y, en segundo lugar, y a la obra de sus verdaderos siervos. Fíjense legendariamente cómo quedaron tipificados estos dos hechiceros. Qué triste es quedar de esa manera en la vida, recordado como aquellos que se oponen a los propósitos de Dios. Y por eso muchas veces, hermanos, tenemos que revisar nuestra vida, porque no vaya a ser
que muchas veces nosotros estamos actuando como hechiceros. Porque son los hechiceros los que actúan igual que los verdaderos. Pero en algún momento se tiene que destapar, como decimos, la olla. En algún momento de su vida nada queda oculto, dice el Señor. Todo lo que está oculto en su debido y determinado momento se hará visible, saldrá a la luz. Y ellos fueron sacados a la luz, fueron avergonzados, desacreditados, porque no pudieron sobrepasarlo al siervo de Dios. Entonces quedaron registrados como opositores a los propósitos de Dios. Terrible cosa es oponerse a Dios. Horrenda cosa es caer en la mano de un Dios justo. Y también a la obra de sus verdaderos siervos, no a la obra de cualquier siervo, porque puede haber oposición a cualquier siervo, pero no a los verdaderos, porque hoy en día hay muchos que se hacen llamar siervos, hay muchos que se hacen llamar pastores, y por eso es que hay tanta confusión en el mundo, porque todos creen que somos iguales por su comportamiento, pero no, sí los hay, están los verdaderos, aquellos que se atreven a marcar y a vivir la diferencia. Son aquellos que no les importa que vayan en contra de la corriente. Porque en realidad hay un ejemplo bastante sencillo que dice que ¿quiénes son los que van en contra de la corriente en cuanto a los peces? Los peces vivos, más los peces muertos son los que la corriente se los lleva. Y entonces nosotros, hermanos, si queremos ser verdaderos siervos, vamos a tener que ir en contra ¿de qué corriente? No de la corriente del fluir del Santo Espíritu de Dios, que corre como ríos de agua viva, sino contra la corriente de un mundo perdido, porque su dirigente es el príncipe de las tinieblas. Entonces, vamos a continuar con el versículo 9. Y dice así: con respecto a estos hombres corruptos de entendimientos, réprobos en cuanto a la fe, dice, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos, Janes y Jambres, o de todos aquellos que no han sido registrados con nombres en la Biblia, pero que lo ha habido y han sido muchos, no pocos. Entonces, sabemos, hermano, y tenemos que ser conscientes de esto, que al responsable cristiano, pero ustedes observen que no estoy diciendo al cristiano, estoy diciendo que al responsable cristiano no le van a faltar nunca los oponentes. Nunca. A veces nosotros nos entristecemos y hasta podemos llegarnos a enfermar por la oponencia que tenemos cuando predicamos el Evangelio. Nos podemos llegar a sentir tan tristes, tan angustiados, tan frustrados en determinados momentos, que podemos llegar a la desilusión, porque no entendemos que realmente el cristiano responsable va a tener oponentes, como lo tuvo Moisés, Aarón, con estos hechiceros, porque ¿quiénes son los que van a venir a oponerse a nuestras vidas? Los que se dejan seducir por Satanás, los que se dejan guiar por Satanás. Esos van a ser nuestros oponentes. No van a ser hermanos fieles, verdaderos, porque esos van a caminar junto con nosotros en la verdad, por la verdad. Van a ser aquellos que van en contra de la verdad, que aman la mentira, que aman la impiedad, que aman la falsedad, que son hipócritas, que son engañadores, son seductores, como seducían a estas almas ingenuas de estas sencillas mujeres que estaban continuamente siendo enseñadas por estos falsos maestros, pero que nunca alcanzaban la verdad, porque era inalcanzable, porque no le estaban enseñando la verdad, le estaban enseñando mentira y cada vez se metían más en la mentira, hasta llegar al punto de enlazar sus almas y sus vidas en condenación eterna. Por eso es que, hermano, hay que tener cuidado, y qué hermoso es cuando hemos tenido la oportunidad de ser enseñados en la verdad. Porque hoy en día hay muchos que están creciendo con una verdad a medias. Entonces no hay fundamento sólido, no hay fundamento seguro, no hay estabilidad. Por eso vienen cualquier doctrina o se ingresan en cualquier iglesia donde todo es permitido
y siguen la corriente porque no tienen la solidez. Porque una persona que ha sido fundada, que ha crecido, que ha sido educada en un evangelio verdadero, difícilmente va a dejarse torcer y engañar y seducir, hermano. Difícilmente. No digo que no los hay, sí. Muchos han caído de la gracia, sí. Muchos han retrocedido y muchos han sido engañados. La Biblia lo dice, que hasta aún los escogidos serán engañados. Sí, la Biblia lo dice. Pero, hermanos, que podamos estar firmes en la roca eterna de nuestra salvación y en las doctrinas, que muchos hoy en día pleitean con este tema, diciendo que las doctrinas no son importantes. Eso es lo que hoy se está enseñando. No toquemos doctrina, porque cada iglesia tiene su doctrina, como si la doctrina fuera acomodable. Sin embargo, las doctrinas están acá en la palabra de Dios, y esas doctrinas no se pueden mover, no se pueden cambiar, no se pueden camuflarlas. Entonces, que el Señor nos ayude, hermanos, a poder encontrar el camino de la verdad y de Él no movernos. Entonces, al responsable cristiano no le van a faltar nunca oponentes. Siempre va a haber algunos que tendrán sus propias ideas tergiversadas de la fe cristiana y que van a querer ganar a otros a su creencia equivocada. Porque casi todas las personas que tienen creencias equivocadas quieren ganar seguidores, como todo. Pero de una cosa estaba Pablo seguro: los días de los engañadores estaban contados. ¿Se han puesto a pensar ustedes, hermanos, que en realidad los días de todos nosotros están contados? Lo dijo el salmista: enséñame, Señor, a conocer mis días que están contados sobre la tierra. Algo así dijo el salmista, no lo recuerdo bien al texto, pero esa es la idea. Enséñame que mis días están contados. Porque realmente cuando nosotros tomamos conciencia de eso, nuestra vida va a cambiar. Porque a veces pensamos que nunca nos va a llegar el corte de esta tierra, de esta vida. Pero aún más a estos oponentes. Y Pablo ya estaba seguro de eso, que los días de estos engañadores estaban bien contaditos y que se iba a demostrar la falsedad y que incluso iban a recibir su merecido. La historia de la iglesia cristiana realmente nos enseña que la falsedad no tiene larga vida. Nosotros podemos agarrar muchos libros de historia cristiana y vamos a ver cómo fueron cayendo los engañadores. Pero sin irnos a los libros de historia, vamos a la fuente mayor y veamos las historias. Leamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, veamos cómo los engañadores, aquellos que han resistido a Dios, cómo fueron sacados de la tierra. Algunos fueron tragados por la tierra. Se abrió la tierra, cayeron aplastados, allí murieron. Otros murieron de distintas formas. Como dicen que quizás murieron ahí con las aguas, cuando volvieron las aguas y fueron muertos ahogados y de tantas maneras. Entonces, vemos que la falsedad no tiene larga vida. Puede que florezca por un tiempo y que asombre a muchos, pero cuando se expone a la luz de la verdad, se consume y desaparece. Por eso es importante, hermanos, que los que queremos predicar la luz de la verdad, porque la verdad es luz, que es Cristo Jesús, la prediquemos a voz en cuello. No temamos, hermanos. No importa, no sabemos cómo nuestro Señor va a hacer que esa verdad que estamos predicando, quizás de formas secretas, de formas no muy visibles, el Señor las haga correr. Y entonces, si la luz se empieza a expandir, empieza a ser desplazada las tinieblas. Y van a empezar a ser consumidos esos impíos y esos van a desaparecer. No hay más que una prueba para la falsedad que lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los impostores de la verdad. ¿Por qué decimos impostores? Porque no son verdaderos, son falsos. Están haciéndose pasar por maestros verdaderos y son falsos maestros. Y la mejor manera de vencer y de desterrar lo falso es vivir de tal manera que la gracia de la verdad esté a la vista de todos. La derrota del error, hermanos, depende no de la habilidad en la controversia, en la polémica, en el debate, en la discusión, en la disputa
No, porque hay muchos que son hábiles realmente en eso. Pero en realidad queremos derrotar el error no es tanto por ese camino, sino en la demostración con nuestra propia vida del camino más excelente que se llama Jesucristo. Y que el Señor nos mandó a que nosotros seamos como Él lo fue. No digo que algunos debates sean buenos, porque yo admiro, hay un solo pastor que yo admiro realmente en las redes, porque él hace un debate equilibrado y tiene mucha sabiduría para hacerlo a los debates. Pero hay algunos que entran al debate y no tienen sabiduría. Entonces no se puede nunca sacar del error a una persona en una polémica, en una discusión, en una disputa, sin conducta, sin sabiduría. Por lo tanto, tratemos de demostrar el error con nuestra propia vida, mostrando realmente cuál es el camino excelente, como nosotros lo podamos vivir lo mejor posible. Avancemos al versículo 10. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Aquí vemos cómo Pablo contrasta la conducta de su leal discípulo Timoteo con la de los herejes que estaban haciendo todo lo posible por destruir la iglesia. Ese es el propósito de los falsos maestros, hermanos. Por eso hay que tener cuidado, porque ellos están dando una visión oscura de la iglesia. Porque todos dicen, ¡ay, no! Pero si esos maestros son evangélicos, mejor me quedo en lo que estoy. Es que no son verdaderos maestros, son falsos maestros. Están con el propósito realmente y exclusivo de destruirla la iglesia. Pero aquí Pablo está contrastando la diferencia de estos falsos y herejes con el real, leal discípulo Timoteo, contra todos aquellos herejes que estaban tratando de destruirla a la iglesia. La palabra traducida para ser un discípulo es en griego parakolutein y quiere decir literalmente seguir todo a lo largo. Pero se usaba en un sentido que quería decir, por ejemplo, seguir a una persona físicamente, vincularse con ella, como dice el dicho, a las duras y a las maduras, o más de los tiempos nuestros, a las buenas y a las malas. Lo sigo a las buenas o a las malas. No solamente a las buenas, también a las malas. También quiere decir seguir una persona intelectualmente, atender con cuidado a su enseñanza y comprender plenamente el significado de lo que dice. No como esas mujercillas que vivían aprendiendo pero realmente no entendían nada porque seguían en el error. Y también quiere decir seguir a una persona espiritualmente, no solamente entender lo que dice, sino también poner en práctica sus ideas y ser la clase de persona que quiere que seamos. O sea, significaba seguir a una persona físicamente, intelectualmente y espiritualmente. No es que yo la sigo simplemente físicamente, me pego a la par de un maestro porque quiero que todos me miren, que yo estoy a la par de un maestro, quiero ser visible, quiero hacer creer que soy muy querido, que soy muy respetado porque estoy a la par del maestro. No, solamente físicamente no, físicamente, intelectualmente porque entiendo, porque pienso intelectualmente lo que me está enseñando, lo que me quiere decir, lo que me quiere transmitir, y espiritualmente. O sea, los 3 puntos. Parakulutein, o sea, discípulo, es sin duda la palabra para discípulo. ¿Por qué? Porque también incluye la lealtad radicalmente. Eso es lo que diferencia a un verdadero discípulo. Y es la lealtad radical. No una lealtad a media, hoy te soy leal y mañana lo pienso si me conviene o no, sino en las buenas y en las malas. Soy leal, radicalmente. Y es difícil hoy en día encontrar personas radicales. Y a veces me preocupa en la juventud, porque es la generación que se va formando y es la generación que va a transmitir las enseñanzas de Jesucristo y es la generación que va
a ser la promotora de la verdad que se viene transmitiendo desde Pablo. Porque a Pablo le fueron entregadas las doctrinas de Jesucristo para ser establecidas en la iglesia. Y también todos los discípulos, todos los apóstoles, el fundamento de los apóstoles que nos dejaron para que nosotros también los transmitamos. Pero ¿qué está pasando con la generación de nuestros tiempos? ¿Está siendo leal radicalmente en lo que Dios lo ha llamado? Obviamente, ¿verdad? Ser radicales y en las enseñanzas de nuestro Dios. Y en segundo lugar, caracteriza a un paracolutein, o sea, a un verdadero discípulo, la lealtad, y también incluye total entendimiento del verdadero alumno. Y en tercero, la completa obediencia del siervo consagrado. O sea, se habla de consagración y de entendimiento de lo que es ser un verdadero alumno. ¿Qué alumno queremos ser nosotros? ¿Mediocre, uno básico? ¿O queremos ser realmente ese paracolutein que se identifica con todas las áreas, que está dispuesto a ser radical? Consagrado. Luego Pablo, para seguir explicándole un poquito más a Timoteo, pasa a listar las cosas en que Timoteo ha sido su discípulo. O sea, te voy a decir, Timoteo, ¿en qué has sido discípulo? ¿O por qué has sido discípulo mío? Y el interés de esta lista está en que representa la vida y la obra realmente de un apóstol. Porque realmente el discípulo a veces no toma conciencia que se está preparando para realmente ser un apóstol. Si está practicando todo lo mismo que el apóstol le está enseñando, el día de mañana será un eficiente apóstol. Entonces, las cualidades y todo lo que realmente Timoteo tenía coincidían con la vida y con la obra de un apóstol. Qué hermoso, ¿no? Que estemos siendo discípulos y que ya nosotros podamos decir, esta es una vida de un verdadero apóstol. Bueno, en esa lista encontramos los deberes, las cualidades y las experiencias de un apóstol. Y que Pablo empieza a desglosarlas a todas. Vamos a ver, ya hemos leído el versículo 10, que en primer lugar están los deberes de un apóstol. Por ese lugar se debe comenzar, reconociendo los deberes. Está la enseñanza, que nadie puede enseñar lo que no conoce, y por tanto, antes que uno pueda enseñar a Cristo a otros, debe conocerle personalmente. No intentemos hablarle de Jesucristo a otra persona si no hemos tenido vivencias con Él, si no hemos sentido realmente que las enseñanzas de Jesucristo se han incorporado en nuestras vidas, que la hemos entendido y que la hemos vivido. No intentemos, porque en realidad va a ser como esas mujercillas que tenían mucho conocimiento pero que nunca llegaban a la verdad. Pero ¿quiénes pueden llegar a la verdad? Aquellos que se le ha transmitido por vivencia una enseñanza. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. La verdadera enseñanza siempre nace, entonces, hermanos, de la experiencia real. Y luego está el entrenamiento. La vida cristiana consiste mucho más en ser algo. Porque saber, nos quedamos como simples conocedores, nada más. Pero ser algo, ¿qué diferencia, no, hermanos? ¿Qué diferencia es ser algo? Porque podemos decir aquella persona es un gran conocedor de la palabra de Dios. Pero podemos decir de esa persona conocedora de Dios, es una verdadera persona que realmente lo que conoce lo vive. La tarea del apóstol no se limita a comunicar la verdad, también incluye el ayudar a ponerla por obra. Te doy el conocimiento y te voy a ayudar a que todo lo que has aprendido lo puedas vivir. El verdadero dirigente da el entrenamiento viviendo. O sea, yo quiero preparar un discípulo, voy a vivir, para que mi discípulo me observe cómo estoy viviendo, entonces está aprendiendo de mi vivencia, no solamente de lo que mis palabras le han sido transmitidas. Y en segundo lugar, hemos visto los deberes, ahora vemos el listado de las cualidades del apóstol. Y lo primero y principal es que tiene un objetivo en la vida. Algo
Algo de esto hemos estado hablando en prédicas anteriores. Lo importante que es saber, hermanos, cuál es el objetivo y cuál es la meta nuestra acá en la tierra. Porque si nosotros realmente no tenemos en claro el objetivo, la meta, estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿por qué? Porque no tenemos rumbo. Es incierto nuestro rumbo, nuestro destino, nuestra meta, todo incierto, como el mundo. El mundo así va. El mundo va perdido. Por eso toman un camino, toman otro, y uno conversa con ellos, y vos, ¿sabes cuál es tu destino? ¿Qué destino te dicen? ¿Tu destino eterno? No, ni quiero pensar en eso, te dicen algunos. No quiero pensar en eso. Vivo el hoy y listo. El cristiano no puede vivir así, hermanos, sin rumbo, sin meta, sin objetivos. Esa es la primera cualidad del apóstol, tener un objetivo en la vida. Y como individuos algunas veces nos hacemos estas preguntas. ¿Tenemos algún objetivo en la vida? Como maestro entonces deberíamos preguntarnos a veces, ¿a dónde pretendo llevar a estas personas a las que enseño? Porque no nos tenemos que conformar en ser simples enseñadores, porque de eso los hay muchos, sino ¿a dónde lo estoy llevando con lo que enseño a mis discípulos? Una vez le preguntaron a Gesilao, el rey de Esparta, de los siglos un poquito más adelante de Pablo, ¿qué debemos enseñarle a los chicos? Le preguntaron a este rey. Y su respuesta fue, lo que les sea más útiles cuando sean hombres. ¿Son conocimientos o la vida real lo que estamos tratando de transmitir? ¿Qué queremos formar como discípulos? ¿Qué queremos transmitir? Como Pablo, que su conocimiento realmente era experiencial. Él, todo lo que enseñaba, lo había vivido. Estaba acreditado para poder enseñar, porque lo había experimentado, experiencias de vida. Como miembros de la iglesia, hermanos, deberíamos a veces preguntarnos qué estamos tratando de hacer en ella. ¿Qué estamos tratando de hacer en una iglesia? Porque no nos podemos conformar solamente con decir yo lleno la iglesia, porque hay personas que tienen un carisma tremendo con la gente. ¿Pero eso es básico? ¿Solamente el carisma es básico? ¿O lo que se está enseñando? ¿Y con qué sentido? ¿Con qué propósito? ¿Con qué objetivo? ¿A llevarle a la gente a qué? ¿A venir a escucharnos lo carismático que somos? Y ser por carismático aplaudidos, porque los carismáticos son muy aplaudidos, muy reconocidos, muy elogiados. ¿O venimos a que la gente quede redargüida de sus pecados, quede pensando en lo que han escuchado y diciendo, ¿cómo voy a planificar mi vida? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cuál es mi meta? Dejarlos reflexionando. Entonces, no basta con darnos por satisfecho cuando la iglesia celebra una reunión abarrotada todas las noches. Celebramos, qué buena que estuvo la reunión hoy día, no había asiento para la gente. No nos debemos conformar con eso solamente, hermanos. Deberíamos preguntarnos cuál es el propósito unificador que armoniza todas esas actividades que estamos haciendo en una iglesia. Porque en una iglesia pueden haber muchas actividades. Pero ¿cuál es el propósito unificador que va a armonizar todas esas actividades? En toda vida no hay nada tan creativo de esfuerzo realmente productivo como una clara conciencia del objetivo. ¿A qué lo estoy llevando yo a los jóvenes? ¿A qué lo estoy llevando yo a los niños? ¿A qué lo estoy llevando yo a la gente madura? ¿A qué lo estoy llevando? Porque si yo los voy a traer, y los voy a traer porque tocan música, porque tienen ministerio, porque tienen dones, y así estamos todos felices, perdidos estamos, hermanos. Esos no son objetivos de vida eterna, de salvación. Los objetivos de una iglesia, en primer lugar, básico y primero, objetivo de salvación. Tratar que todo lo que se haga en la iglesia sea para que las almas sean salvas, para que los jóvenes no cambien de camino, para que los jóvenes, la juventud no caiga en pecado, los adolescentes no caigan en pecado, para que los niños guarden los mandamientos, sean obedientes a sus padres desde pequeñitos.
y se vayan formando desde pequeños como pequeños discípulos que pronto serán dirigentes. Y luego Pablo ahí mismo en el versículo 10, pasa a otras cualidades de un apóstol. Y fíjense en las cualidades de un apóstol: la fe, creer totalmente que los mandamientos de Dios son vinculantes. Los mandamientos de Dios están vinculados todos, y que sus promesas son fidedignas. ¿Qué significa fidedigno? Que se van a realizar, que se van a cumplir, y que son dignas de creerlas. Y está luego la paciencia. Qué difícil hoy en día. Vemos una generación impaciente. Hay nerviosismo, hay impaciencia. Pero sin embargo, una de las cualidades del apóstol era la paciencia. La palabra que se usa aquí es macrotimia. Y macrotimia, como la usaban los griegos, quería decir por lo general paciencia con las personas. A veces, como dice, esta persona ya me ha quitado la paciencia. Pero, sin embargo, es la habilidad de no perder la paciencia. Cuando las personas son necias, a veces decimos, no, este necio ya no lo hablo más porque es necio. No voy a perder tiempo. A veces decimos así. Pero, sin embargo, el apóstol tiene que tener la característica de ser paciente. ¿Qué necio que? Algún día ojalá deje la necedad. Voy a confiar, voy a creer, voy a seguir orando por este necio. Entonces, no perder los estribos cuando parecen incapaces de aprender, porque a veces tenemos discípulos que son rápidos de aprender. No se les necesita explicar más de 2 o 3 veces las cosas, ya la han entendido, la han discernido, la han asimilado, pero hay otros que son más lentos, más difíciles, y que hay que ser pacientes. No todos corren de la misma forma, con la misma rapidez. Es la habilidad de aceptar la necedad, la perversidad, cuando la observamos en muchos, la ceguera, cuando observamos a alguno que está ciego, no ve lo que está pasando, no ve la realidad de su vida, de su matrimonio que está desmoronándose, de su hogar que se está destruyendo. Ceguera. La ingratitud de las personas que hoy está de moda, y sin embargo seguir siendo amable y seguir esforzándose. Me voy a esforzar, tengo un rebaño así, tengo un rebaño ingrato, ciego, perverso, necio, incapaces de aprender, pero me voy a seguir esforzando, voy a seguir trabajando, voy a tener fe que algún día van a cambiar. Paciencia, hermanos. Luego el amor, que es la actitud de Dios para con los hombres. Es la actitud que soporta todo lo que los hombres pueden hacer y que se niega a enfadarse o a darse por ofendido. Porque si entramos con la ofensa de entrada, estamos perdidos, hermanos. Tenemos que aprender a no ofendernos, porque es que muchas veces nos van a ofender. Y no van a ser pocas, van a ser muchas veces que nos van a ofender. Y que nunca busca sino el bien mayor de los que ama. Amar a las personas es perdonarlas y cuidar de ellas como Dios perdona y como Dios nos cuida. Y solo Él, con mayúscula, puede capacitarnos para hacerlo. Solamente Dios. Mira, hermanos, podemos ir y hacer cursos. Yo lo digo por experiencia, porque hice varios cursos. Pero lo que más me enseñó del amor de Dios ha sido Dios mismo. Por la paciencia que Dios me ha tenido. Por el amor que Dios me ha tenido y que me tiene. He aprendido, conociéndolo a Él, día a día, más allá de todo el conocimiento que tengo acá en mi intelecto. Más allá de todos los cursos y los estudios que pude haber hecho. El amor de Dios me conquistó. Y el amor de Dios me ayuda cada día a ser mejor mamá, mejor esposa, mejor hermana, mejor ser humano en la tierra. El amor de Dios, porque con amor eterno Él me ha amado, amor eterno que no tiene fin. Y cuando pienso eso, yo le digo, Señor, gracias por amarme con amor eterno, porque tu misericordia entonces sí se ha prolongado hacia mí.
Porque si Dios no nos amara con amor eterno, hermanos, muchas veces ya no habría misericordia para nosotros. Ya no hubiéramos sido levantados del fango, de la soledad, de la traición, de cuántas situaciones que pasamos en la vida. Es la misericordia de Dios por el amor eterno. Entonces, hermanos, que nosotros aprendamos también, como algunos quieren ser o lo son, apóstoles, a tener estas cualidades que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, y que Timoteo las reunía, esas cualidades. Es decir, voy a formar a esta persona, pero empiezo a trabajar con ella y me doy cuenta que las tiene las mismas cualidades que el maestro. ¡Qué hermoso! Que tiene las mismas cualidades que Pablo las aprendió de Dios mismo, de Jesús mismo. El versículo 10 también llegamos al tercer punto, y es que Pablo completa la lista de las cosas en que ha participado Timoteo y que debe compartir con él, hablando de las experiencias de un apóstol. Deber, cualidades y ahora experiencias de un apóstol. Y allí introduce esta lista de experiencia presentando la cualidad de la longanimidad. Dicho con una palabra un poquito más sencilla, la cualidad del aguante. La palabra griega para longanimidad o para aguante es hipomoné, que no quiere decir sentarse pasivamente y soportar las cosas, sino encararlas, de tal manera que hasta del mal pueda salir el bien. Describe no el espíritu que acepta la vida, sino el espíritu que la conquista. Porque es muy distinto aceptar la vida, como diciendo no me queda otra, la acepto a la vida, así es la vida, esta es la vida, y estas son las experiencias de la vida, que decir voy a conquistarla la vida, mediante experiencias, hermanos. Vamos al versículo 11, que expresa, dice, la primera dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Esa cualidad de resistencia conquistadora es necesario, hermano, porque la persecución es parte integrante de la experiencia de un apóstol. Si conversas con un apóstol algún día y le dices, hermanito, cuénteme alguna experiencia tremenda que haya tenido de persecución, de cosas difíciles que haya tenido, y él le dice, no, hermano, está todo bien en mi vida, yo gracias a Dios estoy en victoria, gloria a Dios. No, hermanos, no. La victoria viene después de la persecución. La victoria de Jesucristo vino después de la muerte. Cuidado con malentender lo que es vivir en una vida de victoria y lo que es vivir en una vida de triunfo. Dice el Señor, iremos de prueba en prueba y de victoria en victoria. Entonces, Pablo empieza a citar 3 ejemplos que tuvo que sufrir por Cristo. Le arrojaron de Antioquía de Pisidia, lo tienes en Hechos capítulo 13, versículo 50. Tuvo que huir de Iconio para evitar el linchamiento, Hechos 14, 5. Y en Listra le lapidaron, lo apedrearon y lo dejaron allí considerándolo como muerto, en Hechos capítulo 14, versículo 19. Entonces, es verdad que estas cosas sucedieron antes de que este joven, Timoteo, entrara definitivamente en el camino cristiano, pero todos sucedieron en el distrito de que él era natural. Y es posible que realmente Timoteo fuera testigo presencial de ellas. Puede ser que justamente Timoteo estuvo observando y viendo y presenciando todas las cosas que a Pablo le hacían, sin ser cristiano todavía. Bien puede ser una prueba o razón del coraje, quizás, y la consagración de Timoteo, que habiendo visto muy claramente lo que podía sucederle a un apóstol, no dudara en asociarse con Pablo. He visto lo que le ha pasado a Pablo, pero lo mismo yo decido vivir lo que él ha vivido. Yo conozco ya, he visto, y lo mismo decido vivir lo que mi maestro me está diciendo de sus experiencias. Puede ser, como puede ser que no las haya visto y simplemente haya creído a lo que Pablo le contaba. De cualquier forma, son experiencias terribles las que Pablo pasó, que te apedreen,
casi te den por muerto, que te corran, que te expulsen. Todas esas situaciones que vivió Pablo. Entonces, vamos al versículo 12. Y también, dice Pablo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Sigue Pablo diciendo, no, esto solamente no. Sigue. Porque Pablo estaba convencido de que el verdadero seguidor de Cristo no puede escapar a la persecución. Cuando empezaron a tener problemas los tesalonicenses, recordemos, Pablo le escribió en 1 Tesalonicenses 3:4, dice, cuando estábamos con vosotros ya os dijimos de antemano que habíamos de sufrir persecución, como ha sucedido y vosotros sabéis. Es como si le estuviera diciendo, yo ya los había advertido a ustedes de que iban a ser perseguidos. Entonces, si alguien te viene con un evangelio donde te habla de todas cosas buenas, todas cosas lindas, y no le creas, hermano, no es un verdadero evangelio. No te tiene que encandilar, como las mujeres esas que quedaron encandiladas con las enseñanzas de estos herejes, no. Porque el verdadero maestro te va a enseñar con anticipación, como lo hizo Pablo, que se les anticipó y le dijo que iban a sufrir persecución. Pablo volvió después de su primer viaje misionero para visitar a las iglesias que había fundado, fortaleciendo las almas de los discípulos, exhortándolos a continuar en la fe y diciéndole que por medio de muchas tribulaciones hemos de entrar en el reino de Dios. Eso lo tienes en Hechos capítulo 14, versículo 22. ¿Quieres entrar en el reino de Dios? ¿Has escuchado ahora los mensajes que se hablan de cómo entrar en el reino de Dios? Vas a ser próspero, pídele a Dios prosperidad, pídele que el Señor te posicione en tu posición de riqueza, de fama, de autoridad, porque ese es el reino de Dios. ¿Eso? ¿Ah? Pablo le dice, ¿quieres entrar al reino de Dios? Lo vas a hacer por muchas tribulaciones. El reino, hermano, de Dios tiene un precio. No para que lo prediquemos falsamente, como aquellos falsos maestros. Cuidado cuando escuchemos esas prédicas del reino de Dios, que ahora se está predicando del reino de Dios, un reino distinto al que predicó Pablo. ¿Cómo se entra ese reino? Diferente. Muchas persecuciones. Y Jesús mismo dijo en Mateo 5:10, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Felices, dichosos los que son perseguidos. El que se proponga aceptar una serie de principios totalmente diferentes de los del mundo, hermanos, les puedo asegurar que está aproximado a encontrar problemas. El que se proponga introducir en su vida una lealtad que sobrepasa todas las lealtades, como dijimos recién, una lealtad radical, como la tuvo Timoteo, lealtades terrenales, entonces el que se proponga vivir ese tipo de lealtad está aproximado a sufrir choques. Y eso es precisamente lo que el cristianismo demanda de una persona. No podemos correr con el mundo, hermano, decir que nos sentimos bien y que está todo bien. No podemos. Chocamos con el mundo, porque el mundo no es leal. Y si tiene una lealtad disfrazada, camuflada, no es radical, no es verdadera. Hoy en día no se valora la lealtad, no se la valora, hermano, a la lealtad, porque se vive un cristianismo superficial sobre las aguas, no metido en las profundidades. Más bien, hoy en día se la desmerece a la lealtad. ¿Conoces un jovencito leal que se ha guardado en santidad, que se ha guardado en todo lo que un joven y una jovencita, genérico estoy hablando, se ha guardado? Se le van a reír. Van a decir que es raro. Y lo van a querer tratar de seducir a que caigan en lo que ellos han caído. Vendrán la persecución. Veamos lo que dice
el versículo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Último versículo que vemos por hoy, porque vendrán las persecuciones y las dificultades, pero Pablo está seguro de dos cosas. Primero, está seguro de que Dios va a rescatar a la persona que ponga su confianza en Él, en Dios. Y segundo, está seguro de que es mejor sufrir con Dios que prosperar con el mundo. Absolutamente seguro Pablo, como está de la persecución temporal, está también seguro de la gloria final. Y está seguro también de que los impíos irán de mal en peor y de que literalmente no hay futuro para la persona que se niega a aceptar el camino de Dios. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 8, versículo 12 al 15? ¿Qué dijo este proverbista sabio? Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, con todo, yo sé que les irá bien a los que temen a Dios. A los que temen ante su presencia, pero no le irá bien al impío, ni alargará sus días como una sombra, porque no teme ante la presencia de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros vemos al impío que realmente como si estuviera alargando sus días acá en la tierra? Y los vemos bien y los vemos prosperar y vemos que nunca le llega el mal y que nunca es ajusticiado. Pero tenemos que tener fe que el mal va a ser cortado a su debido tiempo. Pero también tenemos que tener fe que a los que temen ante la presencia de Dios le va a ir bien. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a dejarnos formar como discípulos, como fue formado Timoteo. Que el Señor nos dé la sabiduría que tuvo Timoteo de saber ubicarse a la par de un excelente maestro como Pablo. Hoy muchos lo están sacando, parece, a los libros de Pablo de la Biblia. Parece que le están arrancando hoja a la Biblia. Todas las cartas de Pablo ya no existen en sus Biblias. No, que Pablo esto, que Pablo aquello, que Pablo... No sé cuántas historias están inventando de Pablo. Timoteo capturó todas las enseñanzas de Pablo. Las incorporó y trató de igualarse al apóstol Pablo. Hermanos, seamos sabios ante lo que se está viviendo en este mundo, en estos tiempos y lo que se está enseñando. Y nos mantengamos firmes, sin claudicar, sin torcer, sin desilusionarnos, porque aunque el pecador haga mal 100 veces y aunque alargue sus días, con todo sepamos que también les va a ir bien a los que temen a Dios. Sepamos eso, hermanos, que la justicia de Dios no es como la de los hombres, es una justicia verdadera, fidedigna, es una justicia realmente que nos posiciona en lo que merecemos. Si nosotros merecemos un galardón después de las persecuciones, después de las experiencias que hayamos pasado en esta vida, por ser y transmitir la verdad, por ser parte de la verdad, después viene, hermano, la parte que le tocó a Jesucristo de parte del Padre, después de haber muerto, porque se sometió a una obediencia total y radical con el Padre. ¿Qué hizo el Padre? Toda la plenitud de Él se la depositó. Toda la plenitud del Padre se la otorgó. Qué hermoso, hermanos. Sepamos que nuestros días también están contados en la tierra, como la de los impíos, las nuestras también. Entonces, lo vivamos con sabiduría, hermanos, para que tengamos la retribución justa en la tierra, para que podamos entrar en ese reino divino de Dios. Y no nos confundamos, no vaya a ser que estamos entrando en el reino de Satanás. Porque acuérdense que muchas veces el reino de Satanás se iguala al reino de Dios. No nos confundamos, tengamos cuidado, no vaya a ser que nos estemos engañando. Que el Señor nos dé sabiduría para saber elegir el verdadero reino, que se entra con persecución, con sufrimiento. No hay otra forma de entrar al reino de Dios. Que el Señor nos bendiga a todos.